Bueno, mi idea de hoy es hacerlo dinámico, es que puedan participar. Seguramente muchos de todos ustedes que se han conectado tienen experiencia con lactancia, trabajan con lactancia y estaría bueno hacerlo en forma de taller. A medida que yo que les voy contando y introduciendo los temas, que podamos plantear casos o qué es lo que ven ustedes en su consultorio y yo desde la teoría, sin conocer al paciente del cual estamos hablando, poder contarles un poco cómo se interpreta desde la mirada osteopática. Así lo hacemos entretenido y todos participamos. Me interrumpen cuando quieran, si hay preguntas, estoy para responder para lo que necesiten, ¿sí? Bueno, ¿quién soy? Mi nombre es Cecilia Gerardi, yo soy osteópata, estudié la carrera en Argentina. En Argentina tenemos dos escuelas de osteopatía que están reconocidas por la Federación Europea de Osteopatía. Esto se los menciono ahora y lo voy a ampliar un poco más adelante cuando cuente un poco de la historia de la osteopatía y cómo está la osteopatía en el mundo. Yo estudié una carrera que son de 6 años, que tenemos 5 años de materias teóricas y prácticas, y en el sexto año escribimos la tesis y hacemos 700 horas de clínica supervisada por osteópatas recibidos, donde atendemos a precios muy módicos, ahí mismo en la escuela, y ahí es donde ganamos, es lo que se llama el periodo de residencia. Después sobre esto voy a aclarar un poco más cuando hable un poco de la regulación de cómo está la osteopatía hoy en día en el mundo, pero está bueno que, digamos que yo lo aclaro siempre, yo no soy fisioterapeuta, yo soy osteópata y estudié hice una carrera de grado que tiene 6 años de formación. Después hice un posgrado en osteopatía pediátrica con una osteópata argentina que fue a España a hacer el posgrado y después lo trajo a Argentina. Después me quedé fascinada con lo que es con el trabajo con bebés y a raíz de una lactancia perdida con mi hija mayor, hice un curso transdisciplinario sobre frenillo lingual alterado y ahí conocí ontopediatras, conocí médicos que se dedican a lactancia, entendí más el rol de las asesoras de lactancia, empecé a ver cómo jugaban los fonoaudiólogos en todo esto y después estudié sobre lactancia y prematurez, porque gran parte del trabajo osteopático en bebés y en niños se basa en todo lo que pasa adentro del útero y en el parto. Entonces, los niños que nacen de forma prematura tienen características anatómicas y funcionales distintas y me permitió conocer las prácticas que se hacen en las CTIs neonatales, me permitió entender más cuando me llega un bebé que es prematuro, que un bebé que estuvo con sonda, un bebé que estuvo mucho tiempo en una superficie rígida, eh, entender cómo se da la lactancia en esos casos y las características propias del bebé, me hizo tomar ese curso. Y después empecé a estudiar asesoría en lactancia en la Asociación Argentina de Lactancia, Asociación Civil Argentina de Lactancia, y ahí obtuve el título de técnica en lactancia, que es un título intermedio entre la puericultura y el comienzo de la formación. Bueno, ¿qué es la osteopatía? La osteopatía es una terapia manual, lo encuadramos en ese lugar. Es una terapia manual que trabajamos en la fascia, en el tejido conectivo. Eh, Probablemente todos ustedes son profesionales de la salud y sepan lo que es el tejido conectivo, pero yo siempre a los pacientes les cuento que es la capa que está entre la grasa y la carne, si son de comer carne, cuando uno le saca la grasa a la carne, esa capita fina y transparente que rodea todos los tejidos, ¿sí? Nosotros lo que hacemos los osteópatas es evaluamos y tratamos es las compensaciones que se generan en el cuerpo para ejecutar las funciones. Nosotros partimos de la base de que el cuerpo de una u otra forma va a funcionar. Entonces, lo que hacemos es tratamos y evaluamos y tratamos las compensaciones que genera el cuerpo para hacer las funciones. En pediatría, como les contaba, nuestro trabajo comienza identificando la presencia de las tensiones con las que nace el bebé, con las que estuvo dentro de la panza y con las que sucedieron en el área perinatal, alrededor del parto.
antes, durante y después del parto. Cómo fueron esas primeras horas, cómo fueron esos primeros días. Y cuando hablamos de compensaciones, poniéndolo en términos de pacientes adultos, puede ser, por ejemplo, como un paciente con escoliosis tiene un hombro más alto que otro. De esas compensaciones les estoy hablando. Y acá cuando empiezo, sigo contándoles de qué es la osteopatía, me voy a remontar a los inicios de la osteopatía y llevándolos a la osteopatía pediátrica, que es lo que nos convoca hoy. La osteopatía surge en 1874 con Andrew Taylor Still, o sea que estamos hablando de una disciplina que tiene más de 150 años. Es un médico estadounidense, un investigador, una persona observadora de la naturaleza, que se le mueren varios hijos de meningitis y él fue a la guerra de secesión en Estados Unidos como médico de guerra. Cuando volvió muy enojado y distanciado de la medicina porque veía que las prácticas eran muy crueles y que no ayudaban a los pacientes. Entonces empieza a estudiar de vuelta y ante el enojo que tiene con la vida, con Dios, con toda la parte como espiritual, empieza a repensar la medicina, porque se le estaban muriendo los hijos con meningitis y todo lo que él había visto en la guerra, empieza a pensar en la medicina, empieza a repensar la medicina y empieza estudiando anatomía. Steele era una persona que sufría de muchos dolores de cabeza, entonces se propone experimentar él mismo atando una cuerda entre dos árboles y, digamos, llevando su cabeza, balanceando su cabeza en esa cuerda entre los dos árboles, entre la base del cráneo y las primeras cervicales. Y él consigue alivio de esos dolores de cabeza de esa forma. Entonces ahí empieza a pensar más mecánicamente qué es lo que le sucede al cuerpo, por qué sentía alivio en los dolores de cabeza cuando hacía esa maniobra. Entonces, bueno, empieza a investigar de la anatomía, después se sumerge en la fisiología y ahí tiene un episodio en el que hay lo frenan en la calle una madre con un niño con disentería hemorrágica y él le hace una maniobra en el tórax, equilibrando las costillas y las vértebras dorsales y logra salvar al niño. Entonces ahí empieza a desarrollar todo lo que es la filosofía osteopática y anuncia los principios y dice, bueno, acá hay una nueva forma de medicina manual que se llama osteopatía. Y ahí crea la osteopatía en 1800. Después hay un alumno, empieza a armar escuelas, viaja por Estados Unidos, es como mucho más amplia la historia, pero bueno, el origen es ese. Hay un estudiante que estudia con él, que se llama William Sutherland, que es un poco más joven que Steele y que continúa un poco el legado, y él se interesa en el cráneo. Él se interesa en la anatomía del cráneo y empieza a ver, cuando hacen las disecciones, que los huesos de los cráneos tienen suturas. Entonces el razonamiento fue, esto se tiene que mover, porque si no el cuerpo humano no va a ser una estructura que genere, que genere movimiento. Y si hay cartílago acá entre estos huesos, o sea, ¿cuál sería el beneficio para el cuerpo si esto no se mueve? Y él sobre todo se interesó por los temporales, porque los temporales, como ahora se los voy a mostrar en una imagen siguiente, tienen como una forma como de una escama de un pez. Entonces, él empezó a evaluar y a ver cómo se movían los huesos del cráneo, o sea, qué sentido tenían todas esas suturas. Y y descubre que hay un mecanismo biomecánico que sucede entre los huesos del cráneo, se expande por la columna y termina en el sacro y en la pelvis. Y unos años más tarde, al final de su vida de William Sutherland, aparece Viola Freeman, también como una médica de Estados Unidos, que empieza a estudiar con Sutherland porque también se le había muerto un hijo. Y el hijo se le murió por episodios de muchos vómitos y empieza a estudiar medicina de vuelta y decir, bueno, ¿qué pasó acá? Entonces se acerca a William Sutherland y continúa un poco el trabajo craneal porque Sutherland le había dejado como una pista de que los huesos del cráneo en los bebés y en los recién nacidos tenía otra composición distinta a la de los huesos en los adultos, que empezaron a hablar de los puntos de osificación, digamos, las diferencias anatómicas que había encontrado Sutherland entre el cráneo de los niños, de los bebés y de los adultos. Entonces esta doctora Viola Freeman se comienza a interesar en ese trabajo y hace una investigación un poco más profunda.
Ella es, digamos, como la pionera en osteopatía pediátrica, en 1953. Esta doctora Viola Freeman, antes de seguir contándoles, acá les muestro una foto, se ve bien ahí la del cráneo, con todas las suturas, con todos los huesos, entonces él estaba muy, Sutherland y después Viola Freeman como la continuadora de su trabajo, estaban muy interesados en la anatomía de los temporales, sobre todo. Esta es la parte externa, digamos, esta es la parte interna. ¿Cómo el mecanismo que tienen estas suturas? O sea, la pregunta que tenían y que los llevaba a seguir investigando era, ¿por qué esto? ¿Qué función tiene esto? Como que todo el tiempo la pregunta era, ¿y por qué está esto? ¿Y qué hace? Entonces, bueno, empezaron a ver que había mecanismos de movimiento en estos huesos, micromovimientos. Entonces, la doctora Viola Freeman, en 1963, 10 años después de haber empezado a estudiar con Sutherland, Sutherland en el 54 muere, así que estuvieron muy poco tiempo trabajando juntos, eh, pero ella en el 1963 hizo un estudio con 1.250 neonatos, niños que desde que nacieron a los 5 primeros días de vida recibieron una evaluación y un tratamiento osteopático. Y ella armó las siguientes estadísticas. Ellos tocaban el cráneo de los niños y solamente el 12% no notaban que tenían disfunciones osteopáticas. Yo todo esto lo voy a ampliar, pero lo importante de esto es que vean que la historia que tiene la osteopatía. Y el 82% de los niños, al ser evaluados, tenían alguna tensión en el cráneo o en la columna o en el resto del cuerpo, pero sin síntomas. Entonces, lo que postula Viola Freeman es que el neonato, el bebé recién nacido durante el nacimiento, puede tener tensiones musculares y óseas que pueden ser el origen de muchos síntomas y de muchas patologías que se pueden dar a lo largo de la vida, ¿sí? Reconocer y tratar estas disfunciones apenas nacen y apenas son niños es muy importante porque después el cuerpo crece con esa tensión resuelta. Es como ponerle un tutor a una planta muy chiquita o como ponerle un creció, que ya tiene su madurez, etc. ¿Sí? Ella también, la doctora Viola Freeman, introduce la osteopatía pediátrica como una medicina preventiva para prevenir ciertas patologías de la vida de los niños y de la vida adulta. Un ejemplo que siempre cito y que es muy conocido, por ejemplo, la escoliosis. Niños que tienen asimetrías craneales, niños que tienen tortícolis no tratadas, puede ser que más de grandes desarrollen ciertas escoliosis y que esas escoliosis los acompañen durante toda la vida. Bien, sigo avanzando. ¿Y cómo está hoy la osteopatía en el mundo? Y acá vuelvo un poco a esto de la escuela donde yo estudié. En 2010 la osteopatía fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una profesión independiente, como una disciplina de salud independiente, como es la fisioterapia, como es la fonoaudiología, son profesiones sanitarias totalmente independientes, ¿sí? Que se basan en la anatomía, la fisiología, la embriología y la biomecánica. Acá no hay ciencia oculta, es la anatomía que estudiamos todos de Testud, de Rubier, la biomecánica que podemos leer de muchos autores, la fisiología que estudiamos de Guyton. Es una profesión que parte desde las mismas bases de estudio. Pero solamente en Europa, en Estados Unidos y en Canadá, en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda y en los Emiratos Árabes, en 13 países de Europa, está reconocida como lo dicta la OMS. Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia, Noruega, Malta, hace poco, Luxemburgo, reconocieron a la osteopatía como una profesión sanitaria independiente. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, en Reino Unido, en Francia, hay osteópatas trabajando en las plantas de los hospitales y cuando se produce un nacimiento con vueltas de cordón, el osteópata interviene durante la internación de la madre, donde está el bebé, y revisa la columna cervical. A ver qué secuelas, qué tensiones hay en esa columna cervical producto de esas vueltas de cordón. Cuando viene un parto que se utiliza instrumental médico,
Después va al osteópata y revisa, a ver, bueno, ¿cómo quedó ese cráneo que es tan cartilaginoso, que es tan frágil? ¿Cómo quedó después de haber sido comprimido con esas ventosas? ¿Sí? De haber sido, ¿cómo quedó ese cuerpo después de ese trabajo de parto? En países como Bélgica, Alemania, Grecia y España está reconocido como una especialidad médica y de la fisioterapia. ¿Esto qué significa? Que somos un posgrado en esos países. En Estados Unidos y en Canadá está reconocido como una especialidad médica y de la fisioterapia, con lo cual que si Steele, Sutherland o Viola Freeman se levantan de su tumba y ven que todavía no se reconoció la osteopatía, tendríamos un gran problema porque hasta el mismo fundador dice que es una profesión sanitaria independiente. Y en Latinoamérica está reconocida como una especialidad médica y de la fisioterapia, igual que en Estados Unidos y en Canadá. Esto que hace que muchas escuelas que tienen programas europeos queden fuera de la regulación de lo que es el ámbito de salud. Bien, y volviendo un poco a lo nuestro y a los que nos convoca hoy en nuestra charla, los invito a pensar los motivos de consultas frecuentes por los que una familia llega al osteópata. Pueden llegar por nacimientos largos, difíciles, ¿esto qué significa? Trabajos de parto prolongados, trabajos de parto con oxitocina, donde la madre tiene mucho dolor. Lo que la oxitocina genera son contracciones descoordinadas entre las contracciones propias del útero y las contracciones que genera la oxitocina. Entonces, todas esas presiones y esas tensiones van hacia el cuerpo del bebé, que además está atravesando un trabajo de parto. Esos bebés que lloran mucho, que sin razón aparente, que los caminan, que los sientan arriba de la pelota, que los bañan, y siguen llorando. Generalmente los cólicos, las disquesias, las tortícolis, las tortícolis congénitas, reflujo, vómitos a chorro, forma asimétrica del cráneo, esto es bien de la osteopatía, tratar las asimetrías. Esos bebés que no están cómodos boca abajo ni boca arriba, y lo que las familias comunican en el consultorio es, yo siento que está incómodo. Ese es el motivo de consulta. Yo siento que están incómodos. Se arquean para atrás, esos bebés que toman la teta, que se arquean para atrás, o que están acostados en alguna cuna en un cochecito y rozan con los talones las sábanas o la superficie donde están acostados, que lagrimean mucho o que tienen algún conducto lagrimal tapado, que tuvieron alguna fractura de clavícula porque nacieron con buen peso y en alguna maniobra, esto no se ve mucho ya porque generalmente los bebés que son más grandes suelen ir a cesárea, pero bueno, es un motivo de consulta. Las displasias de cadera y lo que nos convoca de vuelta hoy acá son las dificultades en la lactancia. Si alguien quiere agregar algo, si alguien quiere preguntar algo hasta acá, Creo que seguimos cualquier. viene todo claro, pero sí, cualquier cosa, si alguien quiere preguntar algo o pregunta, abre O micrófono, escriben en el chat. pregunta o escribe en el chat que yo lo voy mirando. Bárbaro. Bueno, ¿y cómo se relaciona con la lactancia? La lactancia es el primer desafío sensorio-motor del bebé. Hasta me atrevería a decir que es la primera gran coordinación que hace, porque requiere de la madurez neurológica que se adquiere alrededor de la semana 32 de gestación, entre lo que es succión, respiración y deglución. Ahí de vuelta mi interés por los prematuros. ¿Qué pasa con estos bebés nacen extremadamente con bajo peso, que van a una CTI? Bueno, ¿cómo se trabaja todo esto? A veces esta coordinación se ve disminuida por restricciones faciales. De vuelta, vuelvo a la fascia, a ese tejido que nos envuelve a todo el cuerpo y que va a generar ese bebé compensaciones por todos lados. Entonces, esas compensaciones pueden ser originadas por la posición dentro del útero o producidas en el parto. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, un bebé que estuvo en transversa, un bebé que estuvo en el útero, en transversa, que estaba sentado, probablemente cuando nazca va a conservar esa posición de las piernitas o la mano, esos bebés que van pasando las ecografías y que las mamás los ven que tienen la manito acá y después nacen y las primeras fotos de recién nacidos son con la manito acá. Bueno, todas esas restricciones faciales de la fascia se ven y muchas veces el bebé
le cuesta salir de esa tensión y empezar a funcionar y coordinar estas tres cosas: succión, respiración y deglución. El mecanismo natural y fisiológico que tiene el cuerpo humano para tratar esas restricciones es la succión. O sea, el bebé también necesita succionar. Hay una cuestión neurológica entre lo que es la succión no nutritiva de, de salir de la transición entre la vida intrauterina y la vida extrauterina. No solo es el momento del parto, que en el momento del parto natural las contracciones y el pasaje por el canal vaginal funcionan como una esponja entre la cual el bebé va largando todos los líquidos, se va moldeando y hace la transición de forma más biológica. En la cesárea nace y la transición sucede de un momento al otro y sucede todo lo que es la parte circulatoria, lo que es la parte respiratoria, pero a nivel mecánico del cuerpo, volvemos a lo mismo, la osteopatía es mecánica, es se mueve, no se mueve, va para la derecha, va para la izquierda. Hay todo un mecanismo y yo les puedo hablar solamente en términos osteopáticos de qué es lo que sucede de forma mecánica. En el nacimiento el bebé experimenta un montón de pasajes y de tensiones que a veces tarda eh, digamos, tarda en regularse y en encontrar un equilibrio, y el mecanismo natural con el que venimos de fábrica es la succión. Ahora, ¿qué pasa con esos bebés que los prendemos al pecho y la mastican a la mamá? Con esos bebés que van a una CTI y no tienen la succión o que les ponen una sonda. Bueno, ¿qué pasa cuando hay problemas con la succión? Y acá volvemos a algo que ustedes probablemente lo puedan explicar más que yo. La lengua funciona como eje del cuerpo. Entonces yo acá les vuelvo a contar. Ustedes son especialistas, los fonoaudiólogos, en la lengua, y yo se las vengo a mostrar la lengua como una continuidad de la fascia, desde los pies, desde las manos hasta la lengua. Es un concepto que a mí me interesa mostrárselos porque cuando yo hablo de compensaciones, yo puedo buscar una compensación en un pie, en una clavícula, en una columna cervical, en una costilla, en el tórax. Eh, esa, digamos, para mí el concepto de compensación es esa, porque para mí una dificultad, una falta de movilidad en la lengua, tengo que pensar en esto, en este patrón, en que todas las cadenas musculares, es decir, la continuación muscular de la parte de adelante, que son las cadenas flexoras, en la parte de atrás, que son las cadenas extensoras, todas me llevan a la lengua. El punto, el eje del cuerpo del bebé es la lengua por excelencia. Entonces, todo lo que ustedes rehabilitan, todo lo que ustedes tienen que trabajar en lograr movilidad en esa lengua, se ve en, digamos, mi trabajo consiste en potenciar el trabajo de la lengua buscando qué eslabón de esta cadena está trabando esa lengua. No sé si se entiende, si es claro el concepto. Sí, creo que hay muchas Sí, colegas acá que están presentes, que trabajan muchísimo desde todo este lado, pero me parece que está bueno pensarlo como en la globalidad, ¿no? sí, Y de eso totalmente. se trata esto de la interdisciplina, ¿no? De pensar el niño como todo y también teniendo en cuenta que muchas veces una dificultad en la succión y especialmente en la lactancia, es como un síntoma de otras cosas que están pasando en otras partes del cuerpo. Exacto. Y tal vez tenemos que pensarlo y mirarlo, no mirar solo la boca, que es a veces lo que creo que muchos fonoaudiólogos, si no la mayoría, miramos el conjunto, pero muchas veces nos solicitan mirarle la lengua. Es que, Y, claro, y tal vez el o sea, problema no está ahí, sino está en todo lo demás. Y bueno, un poco la idea es como mirarlo en esto, en la integralidad. y se van a preguntar por qué miran los brazos y los pies en un bebé que capaz todavía no camina. Claro.
Bueno, ¿por qué? Porque probablemente esos brazos y esos pies estuvieron en mucha flexión y probablemente tenga reflejos muy tónicos y haya que trabajar en eso. También en esto de la lengua es importante ver qué pasa con el diafragma, ver qué pasa con la clavícula, ver qué pasa con la columna cervical. Ahora se los voy a mostrar un poco más en la siguiente presentación. Bueno, y vuelvo al cráneo. Vuelvo al cráneo. Para nosotros los osteópatas, la columna cervical no son solo 6 vértebras, sino que hay una continuidad dentro del cráneo. Para nosotros, el occipital es una vértebra cervical más, el efenoides es la siguiente y el etmoides es la última. Para nosotros la columna termina en el etmoides. Es medio loco de pensar, pero se los voy a mostrar en esta otra imagen, ¿sí? Nosotros acá estamos viendo el cráneo de un bebé con la primera diferenciación, que es la embriológica, la osificación membranosa y cartilaginosa. Eso es meternos en la embriología. Es muy importante la embriología para nosotros porque trabajamos sobre los puntos de osificación de los huesos. Para los osteópatas, los huesos del bebé y los huesos del recién nacido son todo cartílago y es toda fascia. Todavía no está el proceso de osificación totalmente consolidado. Entonces, lo que primero evaluamos en la cabeza de un niño es si el problema es si la tensión viene de arriba, de los parietales, o si viene de la base del cráneo. Y con esto que yo le decía de la continuidad vertebral que sucede, es la continuidad vertebral de qué significa. Que el occipital funciona como una vértebra más y cuando se articula con el efenoide, cuando se articula con el efenoides, ahí está la base de la lengua. La faringe tiene inserción real en la base del occipital. Entonces, ahí nosotros, en el hueso occipital, acá tenemos un punto de trabajo muy, muy interesante, porque el occipital cuando el bebé nace está dividido en 4 partes, ¿sí? Tenemos acá la parte basilar, que es donde se articula con el efenoides, y acá tenemos la parte de la escama, que es donde se va a articular con los parietales y con los temporales, ¿sí? Acá está la escama y acá está la base. Puntualmente acá, en la base, adelante del agujero, del agujero magno, tenemos los cóndilos y acá, justamente acá, no sé si lo llegan a ver, entre los cóndilos y en la base, por ahí pasa el nervio hipogloso. Entonces, desde el punto de vista osteopático, esa sutura, que no se palpa, se trabaja, ahora después le voy a mostrar unas fotos y unos videos, no tenemos acceso directo, se trabaja desde la base del cráneo, por ahí pasa el nervio hipogloso. Y trabajar la fascia de ese hueso, por ahí, ¿qué sucede? Muchas veces ese hueso se comprime en el trabajo de parto y el nervio hipogloso está comprimido en su salida, lo que se traduce en problemas de succión y una lengua con menos capacidad motora. Acá de vuelta se los vuelvo a mostrar. Esto es un cráneo, digamos, como abierto hacia adelante, en el cual tenemos acá el occipital y acá el etmoides. Y acá que tenemos el occipital con sus 4 centros de osificación, los cóndilos, el postefenoides, que es el que se articula con el occipital, el prefenoides y el etmoides. Y acá tenemos los temporales. Todos estos puntos son todos centros de osificación y cartílagos que se trabajan desde la osteopatía. Por eso para nosotros también es importante la embriología. El trabajo en los huesos y el trabajo en la base del cráneo es sumamente importante cuando hay dificultades de la lactancia. En el consultorio, cuando nosotros buscamos la prueba de succión y metemos el dedo dentro de la boca del bebé para ver qué tono lingual tiene, después manipulamos ahí atrás en el occipital y ahí vemos si hay un cambio o no en el tono y verificamos que el nervio hipogloso esté libre. Eso es como una parte muy cotidiana en nuestra práctica. Pero bueno, el trabajo en el cráneo, les vuelvo a mostrar esta imagen, es de suma importancia,
Muchas veces cuando hay acabalgamientos de los parietales, la lactancia y la succión es el mecanismo que tiene el cuerpo y que nosotros al traccionar de los parietales y al traccionar del tejido que envuelve a los parietales, ayudamos a que el cráneo vuelva a encontrar su forma. Muchas plagiocefalias tratadas antes de los 7-8 meses tienen muy buen pronóstico si se trabajan con estimulación, con ejercicios de terapia ocupacional, con juego y con terapia manual. Porque todo esto es todo cartílago y la fascia es muy enriquecida, tiene mucha sangre, mucho cartílago y es todo, digamos, muy moldeable. Acá de vuelta les vuelvo a mostrar esta imagen de la columna y la pregunta es, ¿esto en qué momento se osifica? Bueno, los últimos estudios que hay dicen que la sincondrosis esfenobacilar, es decir, entre el occipital y el efenoides, se osifica alrededor de los 12 años en los niños y 13 en las niñas. Coincide con que en esa articulación se encuentra la hipófisis y cuando suceden los cambios de pubertad, ahí se termina de osificar y comienza, digamos, la vida adulta del ser humano en estos términos, ¿no? Por eso, y nosotros, específicamente, esta articulación por donde pasa el nervio hipogloso, alrededor de los 7 años se osifica. Entonces, en lo que es lactancia, tenemos una muy buena ventana para trabajar todos estos puntos. De hecho, en las plagiocefalias de occipital, que son las braquicefalias, las que se dan de forma más frecuente en niños que han estado en CTI, o niños que pasan mucho tiempo en cochecitos, en dispositivos, acá hay una sutura, se llama sutura Mendoza, en la escama del occipital que también se trabaja y se palpa. Si uno va a buscarla en los bebés, se palpa. Todas estas estructuras se palpan. Bien, lengua y tórax. ¿Qué sucede con la lengua? ¿Qué sucede con el tórax? Bueno, como ustedes ya saben, hay 3 capas de aponeurosis, 3 capas de fascia que envuelven el cuello. A mí la que más me interesa en el trabajo con niños es primero la superficial, cuando trato temas de tortícolis, porque ahí se encuentra el ECOM, pero después en la media y en la profunda se encuentran, en la aponeurosis media se encuentran los supra y los infraoideos y las clavículas, y generalmente cuando hay temas de lactancia a esas estructuras vamos mucho. Y la aponeurosis cervical profunda, tenemos la tráquea, la laringe y la faringe, que generalmente cuando hay temas de lactancia todo eso se encuentra muy comprimido, muy en flexión y tratamos de que ese cuerpo vuelva a encontrar el eje. También muchas veces sucede que cuando la lengua está retraída, el ilioides, que en los bebés está a la altura del atlas, a la altura de la primera cervical, generalmente también se encuentra compactado o desplazado junto a la vértebra cervical hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, y ahora les voy a mostrar algunas fotos de bebés, algunos casos clínicos, si es que alguien tiene alguna duda o ya les empiezo a mostrar con algunos ejemplos, que es, digamos, un poco más para que lo puedan ver en casos tangibles, En lo concreto. En el, en lo eh, concreto. sí, en el chat, nada, solo nos Nada, dijo así que que se bueno, entendió todo, así que bueno, acá de vuelta vemos un niño en transversa, sentadito, bastante cómodo, que después en el cochecito continuaba en transversa y que, digamos, el libro como lo explica es que el niño es una C, lo apoyan y el niño tiene un lado cóncavo y un lado convexo. Y eso también se traduce en el cuellito y se traduce en la cabeza, que probablemente va a tener tendencia y preferencia de girar e inclinar la cabeza hacia el lado cóncavo, dejando libre el lado convexo. Entonces, el lado cóncavo es mucho más susceptible a tracciones y a compresiones. Y probablemente este niño pueda lograr una succión de un lado mucho más efectiva que de la otra. Dificultades más frecuentes en la lactancia. Y acá me parece que es importante, como osteópatas y como profesionales que tratamos de ver, digamos que los desafíos que tenemos ahora los que nos dedicamos a salud, es ver
al paciente como uno, es ver a la díada, ¿no? En lactancia no podemos pensar nunca en un bebé sin una mamá y en una mamá sin un bebé. Entonces, bueno, ¿qué sucede acá? Por un lado tenemos al bebé que viene al consultorio con succión descoordinada, con una succión lenta, que no gana peso, que están luchando con la balanza, que los nervios, o que se está comiendo a la mamá, que hace chasquidos, que la mamá tiene dolor, que tiene grietas, que tiene mastitis, o que no tiene nada de eso y que está hiperproduciendo y llenando freezers de bolsitas de leche, o que tiene a veces dolor costal, que tienen mastitis subaguda. ¿Hay alguna otra dificultad de la que quieran hablar, de la que quieran comentar? Yo sigo, después igual al final tenemos un Dale, espacio dale. para seguir Para hablando. seguir después se va a dar que podamos conversar un Bueno, poco más, capaz que perfecto. se vayan animando a Dale. hablar. Bueno, acá les voy a comentar algunos casos clínicos. Todas estas fotos que yo les muestro tienen consentimientos de las familias para ser mostradas. De todas formas, vamos a taparle los ojitos y les pido, bueno, usar este material con discreción. El primer caso es un bebé que presentaba frenillo lingual alterado, que lo trabajé en equipo con la doctora Silvia Castro. Y bueno, este niño viene a la consulta y en las evaluaciones se ve que tiene el cuellito hacia la izquierda, que está el eje corrido, o sea, la cabeza está corrida, los padres lo ponían en el cambiador, en la cuna, en donde sea, y el niño salía en todas las fotos con la cabeza corrida y para un lado. Entonces, bueno, lo trabajamos en el consultorio y después volvió a la evaluación para evaluar de vuelta cómo estaba esa lengua. Este niño tenía, a veces los niños tienen tantas compensaciones que el diagnóstico a veces no es claro o no termina siendo claro. Ahí lo que ven que le estoy haciendo específicamente arriba de la camilla con este niño es trabajarle las costillas y el arco costal. Ahí lo que estoy haciendo es trabajando las costillas una por una, taca, 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 el diafragma y ver qué pasa. Bueno, aquí lo tienen acá lo tienen en la camilla. Después de la sesión, el niño pudo ubicar la cabeza en el eje. ¿Sus problemas de lactancia se terminaron? No, por supuesto que no. Había una cuestión anatómica en su lengua que estaba dificultando la lactancia. Pero el diagnóstico se puede hacer de forma más clara. Ustedes, los odontólogos, los otorrinolaringólogos, todos los que participan en el trabajo con niños, pueden obtener un diagnóstico más claro si las compensaciones con las que viene ese niño son despejadas, o sea, se ve más claro el tema. ¿Por qué? Porque no es lo mismo evaluar un niño con la cabeza siempre hacia un costado que evaluarlo con la cabeza en el eje. Necesitamos el eje en lactancia, ustedes lo deben saber, necesitan poder tener la cabeza orientada hacia un lado, orientada hacia la línea media para poder lograr una deglución eficiente. Ahí, bueno, este es el caso de otra bebé que nació en semana 35 por desprendimiento de placenta. Esta bebé no fue a neonatología, pero estaba con una mamá con mucho dolor en la lactancia porque la niña, digamos, tenía un tono muy alto, al revés de lo que suele pasar con los niños, que tenía un tono muy alto de succión. Y ahí, bueno, les muestro un pequeño videito en el que yo estoy trabajando esta continuidad de las vértebras de la columna que les presenté hace un rato. Yo ahí lo que estoy haciendo es, bueno, intentando ver dónde está la tensión en esas vértebras. También lo que veo mucho, que ahora no tengo una foto para mostrárselo, es que los niños con problemas en la succión y en la lactancia, se los ve como que con los hombros muy arriba cuando están tomando la teta. Y ahí todo el trabajo en esta saponeurosis del cuello ayuda mucho a que puedan abrir el tórax, trabajar el pericardio, trabajar toda la musculatura del tórax, ayuda mucho a que el niño pueda salir de esa flexión exagerada y que pueda lograr una deglución más cómoda. Este es otro niño que vivía en el interior y que, bueno, también tratado con la doctora Silvia Castro, que fue a la cirugía y que antes de la cirugía, y yo no lo había visto, el niño lo ven así en la foto, o sea, estaba con la carita, digamos, todas
los hombros estaban muy altos, ustedes ven que acá no se le ve el cuello en la foto, más allá de que la foto está cortada, no se le ve el cuello, y la cara tenía o sea, no había diferencia entre nariz, estaba todo como en la misma línea, y se observan un poco más la sutura coronal entre el frontal y los parietales, también se ve tensa acá, se ve como medio hundidita. Después de la cirugía y el mismo día lo tuve en el consultorio. El niño no solo corrigió la traba anatómica de su lengua, sino también que digamos, los hombros, y el niño logró una apertura facial en tórax y en cara. Y después, bueno, a mí lo que más me interesa también contarles es que nada de esto sería posible sin el trabajo inter o transdisciplinario, ¿sí? Eh, de vuelta les vuelvo a decir, considero que la salud y de hecho la osteopatía eh, tiene que formar parte de los equipos de salud y que podemos darle soluciones a los pacientes y a las guías mucho más interesantes con trabajo en equipo, si vemos al paciente en el medio y todos debatimos y trabajamos en conjunto para ese paciente. La centralidad está en el paciente, no en el profesional. Y para eso les traigo a Roberta Martinelli, que muchos de ustedes la deben conocer. Ella es pionera en todo lo que es lactancia y lengua, y está acá en Brasil. Tuve la suerte de leer sus escritos y de escucharla en varias conferencias. Siempre es muy interesante lo que ella dice, y ella habla mucho de las compensaciones en el diagnóstico de las dificultades en la lactancia. No solo la anquiloglosia es la única razón para no lograr la lactancia. La lactancia, digamos, puede tener dificultades por un montón de cosas, porque ese niño tiene una simetría craneal que en la base de la lengua no puede ubicarla bien. El niño puede tener tortícolis, entonces puede ser que solo quiera mamar de un pecho. El niño puede tener el diafragma muy contracturado y muy contraído, y por eso puede tener reflujo, y por eso le cueste tragar, le cueste tomar la teta. Entonces, cuando la lengua está limitada en sus movimientos, las funciones se van a realizar siempre por adaptaciones y por compensaciones. O sea, el cuerpo humano es muy sabio y de una u otra forma se va a alimentar. Entonces, la interrelación entre los tejidos duros y blandos, que acá hago un paréntesis, para la osteopatía en bebés, son muchos más tejidos blandos. Lo que nosotros consideramos como un tejido duro, como es el hueso, en osteopatía, hasta que no está totalmente osificado, es un tejido blando, y las necesidades de las funciones estomactonáticas nos llevan a la ocurrencia de la adaptación, independientemente de la función. O sea, a mí me parece súper interesante que la fonoaudiología empiece a considerar las compensaciones, porque ustedes trabajan en la parte funcional, y empezar a hablar de las compensaciones y que hay otras cosas que suceden por fuera de la lengua y que pueden estar interrumpiendo la función de esa lengua, es muy interesante pensarlo, y es como completar el trabajo, y es súper interesante para pensar al paciente. De vuelta, el paciente en el centro, y todos nosotros los profesionales de la salud viendo cómo ayudarlos, ¿no? Y bueno, acá con el permiso de la doctora Silvia Castro y de Andrea Roca les muestro unas fotos de trabajo interdisciplinario que hemos hecho, eh, en el cual yo los invito a pensar que tienen que estar los odontólogos, los otorrinos, los fonoaudiólogos, los asesores en lactancia, los psicomotricistas, los terapeutas ocupacionales en casos de selectividad alimentaria, y los osteópatas, los fisioterapeutas. Me parece que es de vuelta, es súper interesante. Y bueno, son unas fotos caseras, son unas fotos que suceden en el consultorio. La interdisciplina requiere mucho tiempo, requiere mucho trabajo, muchas horas de pensar, de estudiar, de ver al caso. Y bueno, hoy en día todavía no hay lugares físicos que muchas veces nos convoquen, y bueno, se hacen los consultorios, vamos rotando entre consultorios. Bueno, preguntas, y acá en preguntas les muestro mi consultorio. También es otra forma más de identificar la osteopatía, de acercarlas, de mostrarles. Mi consultorio, como muchos me conocen, es una habitación en mi casa, pero es un sillón en el cual yo recibo con mucho cariño a las familias, y se sientan ahí y vienen con el huevito, con el cochecito y con el bolsito, y me empiezan a preguntar, y bueno, ¿qué es lo que haces?
Y bueno, yo me siento del otro lado y les empiezo a contar esto que les traté de transmitir hoy, que trabajo con los tejidos del cuerpo buscando dónde está la tensión que a esos bebés les está, dónde está el mecanismo del engranaje que les está dificultando lograr una succión, lograr una lactancia acorde, ¿no? También ven que tengo ahí en el piso cuando son bebés más grandes que vienen por otros motivos de consulta, también se trabaja en el piso, se trabaja jugando. Así que bueno, los invito virtualmente a que se sienten en mi sillón y a que me pregunten lo que quieran. Bueno, muchas gracias, Cecilia. A No, ver por si favor. alguien, súper clara, dice Sofía. Bueno, muchas Andrea, gracias, muchas Sofía. gracias. A ver si alguien quiere hacer alguna pregunta en esto. Cecilia está abierta para, nada, para responder y darnos a conocer, como les decía, tal vez una disciplina que es menos común de, o estamos menos habituadas a trabajar y bueno, está bueno empezar como a incluir dentro del equipo de trabajo neonatal. Así Y que, me faltó y me hubiese gustado aclararles también que dentro de lo que hacemos los osteópatas, nosotros no rehabilitamos, nosotros no sabemos rehabilitar. Siempre les digo a los pacientes, también adultos, que nosotros lo que hacemos es ordenamos la alacena, vamos un día a tu casa, te ordenamos las latitas, las ponemos más o menos en su lugar, le pasamos un trapito a la alacena y después lo que vos hagas y cómo gestiones y cómo lo rehabilites todo eso, eso es parte del paciente y hay otros profesionales de la salud que se dedican a dar ejercicios y a rehabilitar. Nosotros lo que hacemos es trabajamos de forma mecánica y ayudamos a que el cuerpo esté en eje, a que no tenga tensiones, a que no tenga compresiones, para poder rehabilitar, para tener más recursos a la hora de rehabilitar. bueno, hay un estudiante que felicito, un estudiante de fono que nos dice que está trabajando interdisciplina y transdisciplina. Es cierto, Bien. preguntan cómo contactarte. Capaz Ahora en la siguiente página ahí les dejo mi mail, mail. mi trabajo, mi mail, mi contacto, mi Instagram. Otra persona acá pide casos clínicos en otra oportunidad. Tal vez esta sea Sí, claro, la primera de otras charlas que, bueno, que siempre si hay hay interés, la idea es poder continuar con algunos ciclos por de supuesto, por charlas en supuesto. donde tal vez podemos pensar en algunos casos clínicos puntuales en donde se pueda realmente desarrollar o ver un poco más. En este espacio la idea era presentar y bueno, presentar la disciplina y ver cómo podemos trabajar. Mariela está levantando la mano, yo mientras voy les Sí, y ahí también Paulina, y Paulina acaba de decir que, acá hay una, Paulina dice, yo tengo una duda, claro que soy estudiante y de repente es obvio, pero la cirugía del bebé sería, yo tengo experiencia trabajando con bebés que han hecho frenectomías. Cuando yo frenectomía hablo de es la cirugía, en cirugía los casos de que frenillo. mencioné son frenectomías. Le aclaro porque capaz que es estudiante de primeros años de la Sí, carrera. no hay ningún problema. Frenectomía es una cirugía de frenillo. Tráela para la licenciatura, me dice uno acá. Me alegro mucho que haya estudiantes porque, bueno, es el motor que nos va llevando a poder generar nuevos espacios. Viviana dice, yo noto que mi bebé tiene el frenillo corto del labio superior. ¿La osteopatía lo puede ayudar? Ahí vuelvo a lo inicial. Si el frenillo corto es por una restricción anatómica, por más que trabajemos todas las compensaciones, si ese frenillo es corto anatómicamente, no, la osteopatía no. La osteopatía va a mejorar y va a trabajar las compensaciones y todo lo que está alrededor de ese frenillo se va a mover más, pero el frenillo no se va a estirar. Los frenillos no se estiran por las constituciones histológicas, es decir, por cómo el frenillo está conformado, no hay posibilidad de que se estire.
Bien, vamos, ahí queda otra y la leemos ahora y le damos la palabra a Mariela, que muy ordenadamente Dale, de sí. la mano. Eh, Chao, el- Mariela. eh, sí. A ver. No, ¿ya está? Sí, dale. ¿Pregunto? Sí. No, me Sí. quedo primero agradecer eh, esta, no sé, acercamiento a la osteopatía, porque en realidad tenemos muy poco conocimiento, ¿no? Justamente porque no hay formación aquí, ¿no? Pero yo lo he sentido también en otros países cuando a veces le digo a alguien, voy a tratamiento de algo, osteópata, ¿sí? ¿Viste? Y no sabemos bien qué diferencia hay entre una cosa y otra. Y a mí me generó cierta similitud, pero no sé si me lo podés contestar o que hay algún punto común también con lo que hacen algunos fisioterapeutas de la rehabilitación, ¿cómo se llama? RPG, rehabilitación Sí. postural integral. Sí, a ver, de vuelta, la fisioterapia también es una terapia manual que trabaja sobre el cuerpo, pero lo que Mm, es la reeducación postural global está especializada en adultos, ¿por qué? Porque ahí ya involucran los mecanismos de la marcha y mm, no trabajan en todo lo que es la parte de osificación, la parte de mm. bebés, y esto del RPG es una herramienta más de rehabilitación. Los Ajá, osteópatas no rehabilitamos. Uno bien. puede hacer un tratamiento de osteopatía, uno viene a la sesión, se trabajan las tensiones que hay, después vas a tu clase de RPG y probablemente puedas hacer tu clase de RPG y tu cuerpo esté habilitado anatómicamente a lograr mayor movilidad y que puedas sacarle más el jugo a tu clase de RPG. Ay, bien. Y después me pareció sumamente interesante esto de ese estudio de cómo se va construyendo la anatomía, ¿no? Digo, realmente eso, ¿no? Eso que fueron, digo que todos, hay cosas que todos las sabemos y a veces no nos habíamos preguntado, bueno, ¿por qué el cráneo está todavía sin consolidarse? Bueno, todas esas cosas, ¿no? Me pareció muy interesante. Y Mariela, si querés conocer más específicamente de lo que es el trabajo de la osteopatía en lactancia, te invito a que leas muchos papers de Martinelli y todo el trabajo que se hace en Brasil. En Brasil también está muy desarrollado y los osteópatas, que algunos son fisioterapeutas también, están en los equipos de trabajo. Ujú. Muchas gracias. Martinelli, Martinelli. Martinelli, ¿No? sí, Roberta Martinelli. Martinelli, sí, es una fonoaudióloga, licenciada en fonoaudiología, que fue quien creó el protocolo de evaluación de frenillo para bebés. Este, Ajá. y bueno, es como dice Cecilia, con mucha experiencia en el área, digamos. Acá alguien Bien, pregunta con qué frecuencia trabajamos a los trabajas bebés. y qué Bueno, tipo esa de... pregunta depende mucho de la edad del bebé, si es durante los primeros 3 meses, dependiendo del motivo de consulta, ¿no? Generalmente los bebés, depende si es por succión, es en función de cómo vaya avanzando, pero no es como un tratamiento de la fisioterapia que uno dice, bueno, arranco con 10 sesiones. No, no, esto es mucho más corto y es mucho más puntual porque como no tiene la pata de rehabilitación, lo que yo apuesto a que, digamos, el paradigma osteopático es, lo hacemos que se mueva, que recupere la mecánica y la función la va a recuperar por el hecho de haber recuperado la mecánica. Por ejemplo, un bebé que tiene bajo tono en la lengua, si yo puedo aumentar ese tono movilizando y liberando el nervio hipogloso a medida que el bebé vaya succionando cada 3 horas, cada 3, 4 horas, cada 3, 4 horas, cada 3, 4 horas, va a ir recuperando la función. Distinto es una plagiocefalia de un bebé, o sea, una cabeza chata de un bebé que tiene 6 meses, ahí lo tengo que ver por lo menos una vez, lo tengo que ver con un intervalo de 2 o 3 semanas, porque pues yo tengo que hacer una medición de esa cabeza, tengo que sacar fotos de esa cabeza, tengo que ver cómo está jugando ese bebé, cómo lo están estimulando, si empezó a comer, si no empezó a comer, qué hitos va logrando entre las sesiones de osteopatía para ir ajustando el tratamiento, ¿sí? Bien. Bueno, No sé si responde a tu pregunta. Si trabajo con adultos, también sí, trabajo con adultos, el trabajo es distinto,
por supuesto no prendemos a ningún adulto al pecho, pero bueno, en función del motivo de consulta, se buscan, después cuando el adulto crece, bueno, cómo se alimenta, cómo es su trabajo, qué actividad física hace, cómo se mueve en el día a día, es cómo va a ir presentando las tensiones en ese cuerpo. Bueno, Muy acá bien. muchos felicitan y agradecen. No, por favor, agradezco yo que me escuchen a esta hora un jueves. Bueno, Sí. bueno, muchas Ajá. gracias a todos y realmente Por favor, muchas la gracias. idea es ir aportando y también creciendo en interdisciplina, trabajando con otros, es tal vez es como tenemos mejores resultados. Y bueno, esto... Ahí les dejo mis datos de contacto, Silvia los tiene, le preguntan a ella. Y bueno, acá estoy para preguntas, por mail, si después quieren, si alguien está interesado en discutir algún caso clínico, lo podemos hablar, no hay ningún problema. Yo soy Sí, súper sí. disponible. Les digo que rápidamente se prendió a esto, que bueno, que en pandemia desde la licenciatura estuvimos con muchas invitados y tratando de acercar a muchos profesionales a nada, a sus aportes en los saberes, en los intercambios, y bueno, tal vez vamos como retomando esta actividad que nos parece rica, que muchos se pueden sumar, hay algunos estudiantes y bueno, muchos colegas y de otras disciplinas, que la idea de esto es compartir y bueno, capaz que te tomamos acá y te comprometemos a, bueno, en otra oportunidad, trabajar sobre algunos casos clínicos o algo como Por supuesto, por viendo por supuesto, ahí. por supuesto. Y bueno, la idea es continuar en esta y trabajando entre todos. Esto, lo vieron que está grabado, así que va a quedar en el canal de la carrera de fonoaudiología de la Universidad de la República. Así que bueno, muchas gracias a todos y a Cecilia Gracias. especialmente por No, regalarnos por favor, esta agradezco yo a hora. ustedes que Y la oportunidad de poder contarles un poco lo que hago. sí, y bueno, y de conocer esta disciplina y los aportes que vamos a tener entre todos para, nada, para sacar a los chicos adelante. Así Que que en bueno, buenas definitiva noches. es lo que nos importa. Sí, Buenas noches, que descansen y de nuevo, muchísimas gracias. gracias por Gracias. estar acá. Gracias. Chao. Hasta luego, buenas noches. Gracias.